Mi nombre es Rafael Lozano Hemer, soy un artista visual que trabaja mucho con tecnología, con arquitectura y con performance para hacer obras de arte, sobre todo interactivas, en donde el público es una parte integral de la obra de arte. Yo me formé en ciencia, tengo una carrera en química y estuve durante bastante tiempo trabajando en ese campo, pero me junté con coreógrafos, mis amigos eran compositores, eran actores, bailarines, y entonces empezamos a hacer performance. Y como yo no tenía ninguna de esas prácticas artísticas, mi contribución era programar, era dirigir las obras, y durante bastante tiempo estuve trabajando en artes escénicas. Y por último, lo que vimos es que en el tipo de programación que yo estaba haciendo podía hacer una interacción, por ejemplo, con los bailarines o con los actores, pero que al final el público podía también ser un actor. Entonces empecé a trabajar más en las artes visuales, dentro de museos, dentro de espacios públicos, para hacer obras que permitieran esa relación con el público. Yo nací en la Ciudad de México en el 67, viví ahí hasta los 12 años, luego me fui a España, mi madre se casó con un español, y a los 17 años me fui a Canadá a estudiar en la universidad. Entonces, primero a Columbia Británica, a Vancouver y a Victoria, y luego a Montreal, que es donde estoy ahora. Hay muchos artistas que influyeron mucho en mi obra. Por ejemplo, tuve la fortuna de conocer a los 20 años a un artista que se llamaba Dick Higgins, que era uno de los pioneros del movimiento Fluxus, el creador de la palabra intermedia, ¿no? La palabra intermedia se refería precisamente a una producción interdisciplinaria, ¿no? Que mezclaba voz, que mezclaba lo visual, que mezclaba la música, el teatro, en fin. Y esa palabra siempre se quedó muy cercana a mi propia producción. Mucho más que multimedia, mucho más que nuevos medios, la idea de que estuvieras entre medios me gustaba como una forma de describir lo que yo estaba haciendo. Dick Higgins, desde luego, fue uno de los grandes inspiraciones. Pero tenemos muchos otros. Por ejemplo, aquí en Argentina yo tuve la fortuna de conocer hace unos días a Cosiche, y este es un pionero del arte cinético, del arte de la luz, el arte en movimiento, y siempre he tenido como un enorme respeto por esas experimentaciones, así como muchos otros que han estado aquí en Argentina, en México, en Brasil, y que han desarrollado una práctica que tiene una intersección con la ciencia, con la tecnología. Gente como Palatnik o Le Parc, gente como puede ser los estridentistas en México. Entonces, siempre buscando el tipo de arte que tiene una vocación experimental. Es decir, artistas que no tienen una visión de qué es lo que quieren hacer, sino que forjan sus obras como experimentos que pueden fallar tremendamente o que pueden ser victoriosos en el campo de la estética o la crítica. Yo tengo una producción bastante amplia, ¿no? Tengo dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo es la producción de arte público. Yo me especializo en hacer grandes intervenciones en plazas o en edificios, en las calles, normalmente parecido a un Sonne Lumière, o sea, a un espectáculo de luz y sonido, pero no con una, digamos, pauta preprogramada que se repite, ni tampoco de forma aleatoria, sino siempre de una forma relacional, es decir, con interacción del público, ya sea a través de internet o sensores, distintos tipos de inputs para que la pieza florezca. Mi trabajo en arte público tiene mucho que ver con la idea de que estamos asistiendo a una homogeneización en las ciudades. En nuestra realidad globalizada, un nuevo edificio en Buenos Aires o uno en México o uno en Singapur van a ser muy parecidos,
porque al final los arquitectos, los desarrolladores, los urbanistas, lo que buscan no es de alguna forma representar al público, a la ciudadanía, sino representan el capital. La idea es cómo hacer un edificio de la forma más óptima financieramente y recibir el máxima retribución. Entonces, esta homogenización significa que la máxima que decía Cicerón decía, nosotros hacemos a los edificios y los edificios nos hacen a nosotros. Ya no es cierta. Es decir, hoy nuestros edificios representan no al público, sino al capital. Ante esa situación, creo que es bien importante que los artistas aceptemos el reto de intervenir, de interrumpir esa narrativa de poder. ¿Cómo hacer que existan pequeños paréntesis en el espacio público para crear situaciones excéntricas, situaciones que contesten, que critiquen, que formen un lugar pues, de reflexión o de resistencia ante ese tipo de homogenización? En mi trabajo en arte público, la mayoría de las veces es por encargo. Normalmente los políticos de casi todo el mundo están hablando sobre la revitalización de sus ciudades. Antes teníamos una economía industrial, ahora nos movemos a una economía postindustrial o de servicios, y la pregunta es cómo atraer a la gente, por ejemplo, a los centros de las ciudades. Desgraciadamente los políticos piensan que revitalizar una ciudad significa poner lámparas del siglo XIX, poner empedrados y poner Starbucks y Gap. Entonces, la idea es hacer algo diferente que esto. Mis intervenciones son efímeras, duran entre 2 semanas y 6 semanas, por ejemplo. Son efectos especiales, pero que tienen también unas causas y efectos especiales, es decir, hay unas razones por las que las obras están ahí. Y por último, no son piezas de sitio específico, es decir, no están desarrolladas para quedarse en una plaza, sino que normalmente viajan, más parecido a un teatro, ¿no? Algo que va viajando a diferentes ciudades, y en ese sentido nosotros lo llamamos que es específico en sus relaciones, no en su sitio, en la forma en la que la gente interactúa. Entonces las piezas de arquitectura relacional están diseñadas para provocar ese tipo de circunstancias, de autorrepresentación, cómo la gente se representa a sí mismo en un espacio que normalmente está tomado pues, por intereses corporativos o de autoridad. Por ejemplo, en las obras de arte público utilizamos cañones de luz, ¿no? Este es uno de los elementos que utilizo bastante en mis obras. Estos son cañones antiaéreos muy potentes que se ven a 10 kilómetros a la redonda. Solo que nosotros hoy en día asociamos esos cañones con la inauguración de un nuevo, no sé, centro comercial o algo por el estilo. Pero la historia de estos cañones es muy lúgubre, ¿no? No solamente la parte militar, sino también la utilización en arquitecturas fascistas de Albert Speer, pero antes también en las expos universales, en fin. Son cañones que tienen una historia y yo intento utilizar esa historia para pervertir un poco esas utilizaciones probablemente bélicas o publicitarias, ¿no? En mis obras con cañones de luz es la gente la que hace los diseños, es la gente la que controla a los medios, no de la forma opuesta que era lo que los nazis hacían. En mis obras creamos, por ejemplo, domos de luz, tejidos que se entrecruzan, y estos tejidos cada 8 segundos cambian de formación para que la gente desde internet pueda desarrollar su propia escultura de luz. Y luego documentamos en una página web personalizada. Para cada participante tienes fotografías del diseño hecho en la ciudad con tus datos, con tus comentarios, etc. Entonces son formas de personalizar el espacio público y de hacerlo tuyo, ¿no? Si nadie participa, esas luces no se mueven. Y luego tengo otra línea de trabajo que son piezas más para museo, para colecciones, que tienen los mismos intereses. Al final, las temáticas tienen que ver con presencia y ausencia, tienen que ver con
con soledad, con muerte, con lo efímero, con romanticismo, las cosas de las que tratan casi todas las obras de arte que me interesan, ¿no? Entonces, en el caso de las obras de museo, lo que hice fue darles una clasificación. Tengo una serie de obras que son detectores, es decir, son obras que observan, escuchan, sienten al público y reaccionan a su input. Antes tú ibas a un museo para inspirarte al ver una obra de arte. En mi trabajo es lo contrario. Es la obra la que espera al público para ver qué es lo que le inspira, qué es lo que puede hacer el público con ella. Entonces, esa variación, esa variante, lo llamo detectores. Tengo otras piezas, tengo otras series, tengo una serie que se llama grabadoras y las grabadoras son diferentes porque no reaccionan en tiempo real, el contenido tiene que ver más con crowdsourcing, o sea, con contenidos generados por el público. Me toca ver el principio en Juárez y eran realmente represivos, no menosprecio a lo que puedan hacer ahora las fuerzas del orden, pero entonces aquello eran judiciales, policías y quién sabe quién. Los mártires, todas aquellas personas que lucharon, que vieron por el futuro, pues muchas veces los dejamos en el olvido o solo recordamos la típica frase, el 2 de octubre no se olvida, mas no estamos enterados de los hechos o la trascendencia que tuvo. Es necesario que sigamos luchando, participando y no cejar en esta lucha. Les agradezco la oportunidad que me dieron de escuchar. Gracias. Y tengo todavía otra tercera categoría que son generadores. Entonces los generadores son obras que no son interactivas, pero que generan algorítmicamente comportamientos que yo no preprogramé, sino simplemente emergen de las ecuaciones que estamos. Es, digamos, la parte de mi trabajo más nerd es los generadores.
Entonces tienes detectores, generadores y grabadoras. La interactividad es una herramienta que tenemos los artistas para crear intimidad, es decir, para crear una relación de complicidad con el público. La idea es que la obra sea una plataforma incompleta, que sea la integración del público que de alguna forma la interprete y la resalte. En el caso de la interactividad, una de las funciones más importantes es la creación de situaciones que están fuera del control del artista. Esto es fundamental para mí. Es decir, yo no puedo ser prescriptivo sobre la obra. No quiero identificar cuál es el desenlace, cómo va a verse, qué es lo que la gente va a hacer o no hacer. En mis obras hay esa libertad, que al mismo tiempo lo digo con un poco de ironía, ¿no? Porque también estoy consciente de que mis obras seducen al espectador a participar, pero al mismo tiempo lo vigilan, hay una vocación depredadora, de control, de vigilancia que ocurre y que también es problemática, hay una cierta violencia en las obras con esta interactividad. Entonces es simplemente un lenguaje que se utiliza para asegurarse que el contenido de las obras está fuera del control del autor. Mi acercamiento a la tecnología parte desde la idea de que es algo inevitable. Es decir, yo no trabajo con tecnología por ser algo original, nuevo, rompedor, futurista. Al contrario, yo trabajo con tecnología simplemente por coherencia. Si nuestra economía se basa total y absolutamente en intercambios virtuales de información en redes globalizadas, si nuestra política funciona a través de estas mismas redes, si el medio ambiente está siendo extinguido gracias a procesos de crecimiento tecnológico que por más que tú vivas en una zona donde no tengas televisión o teléfono, ya eres parte de una cultura tecnológica, ¿no? Porque pues, tu idioma va a desaparecer, porque se están concentrando todos los medios de información en grupos mainstream. En los años 70 había 73 empresas que controlaban lo que era el mainstream, la comunicación mediática masiva. Hoy son solo 5, ¿no? Entonces hay una concentración de estos medios gracias a esa globalización tecnológica. Y luego, por último, la persona en sí, aquí en Argentina, como en México y en otros países, el público ve 8 horas de pantalla diaria, ¿no? Ya sea televisión o teléfono o internet. Entonces, no sabemos cómo es el mundo sin esa tecnología. No podemos imaginárnoslo, porque para imaginárnoslo tenemos que usar nuestra identidad que ya está tecnologizada. Entonces, por ejemplo, Marshall McLuhan decía en los 60, hablaba de la tecnología como una segunda piel, ¿no? Decía que era parte de nosotros mismos, ya somos ciberorganismos. Luego, el intentar decir, no, es una herramienta y podemos verla como de forma opcional, eso lo intentó hacer Pol Pot y no funcionó muy bien. Entonces, creo que el trabajar con tecnología es, como decía, inevitable. Ahora, yo tengo dos formas de hablar de tecnología dependiendo de con quién estoy hablando. Si estoy hablando con gente del mundo del arte, por ejemplo, las humanidades tienen una visión de la ciencia y la tecnología muy utilitaria del siglo XIX. Tienen una visión positivista, totalizadora. La ciencia de hoy es un lugar de inmensa creatividad, de increíbles incertidumbre, es un lugar apasionante precisamente porque no tiene esas certezas, precisamente porque lo que está sucediendo en la ciencia actual es muchísimo menos lineal de lo que se pretende en las humanidades. Entonces siempre resalto que estas nuevas tecnologías o estas tecnologías nos permiten generar relaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones. A mí me interesa mucho la utilización de las ecuaciones para generar comportamientos que yo no controlo, ni que el público controla, sino a través de teorías del caos, dinámica de fluidos, ecuaciones no lineales, autómatas celulares, que las obras de arte tengan vida propia, ¿no? Entonces, resalto cómo estos nuevos desarrollos permiten crear
experiencias que tienen, bueno, pues algo alienante, ¿no? Algo diferente. Y luego, si estoy hablando con tecnologistas, tengo un enorme problema con gente que habla de la tecnología de forma utópica, ¿no? Que, por ejemplo, como Pierre Levy, subraya la parte colectiva de lo social, ¿no? Esta idea también de McLuhan del Global Village, ¿no? De la aldea global, que desde luego no es cierta y que desde luego tiene un punto perverso, en mi opinión, como una apología del capitalismo en general y del crecimiento, ¿no? Entonces, son posiciones naif, normalmente proceden de California, es una ideología que tiene que ver con una sensación de hiperhumanismo, ¿no? De que el hombre y sus creaciones tienen una sensación de control, ¿no? Entonces, ante esta posición ideológica totalizante, sobre todo desde Latinoamérica, tenemos que rebelarnos en contra de la idea de lo colectivo. En nombre de lo colectivo y en nombre de lo social se han cometido las peores atrocidades en nuestros países.